em, pueda ver lo que vamos a conversar en esta oportunidad, que es básicamente lo que yo en base a las preguntas que acabamos de reflexionar y un poco conocer sus perspectivas, la verdad está bastante alineado a lo que yo esperaba del grupo, así que creo que no va a ser algo muy chocante ni va a ser algo muy polémico lo que voy a hablar. eh, y espero de todas maneras que sea de utilidad para ustedes. Voy a compartir aquí. Ustedes me dicen cuando viendo la PPT. ¿Se ve? ¿Se ve? Perfecto. Buenísimo. Eh, Déjenme acá. Entonces, como les decía, les adelantaba en un comienzo, la idea es poder hablar del conflicto Israel-Palestina, pero tener una mirada bíblica al respecto. ¿Ya? Una mirada que vamos a combinar distintos factores en esta conversa, que va a ser relativamente corta. La idea es dar una perspectiva teológica, perspectivas históricas y también aspectos éticos, como cristianos y como seres humanos, ¿ya? ¿Qué deberíamos pensar sobre un conflicto como este? ¿Ya? Así que para comenzar, primero, creo que en nuestro Chile, en nuestro contexto, hay una confusión entre la tradición y la política moderna. Yo no sé si a ustedes les ha llamado la atención que muchos movimientos cristianos, especialmente que son de tradición evangélica, manifiestan un discurso explícitamente favorable al Estado de Israel, pese a todas las consecuencias antecedentes que haya, siempre respaldan a Israel, siempre tienen un discurso a favor de Israel, pase lo que pase. Eso a mí al menos me llama la atención. Y hay algunos aspectos incluso demostrativos, porque hace varios años ya que es famoso en Chile la Marcha por Jesús. Y aquí en Santiago, yo me acuerdo, era joven, hace 5 años atrás, no, hace como 20 años atrás, fui a una marcha por Jesús, po. Fui a una marcha por Jesús. No me puse la polera, eso sí, pero fui a la marcha. Y me llamó la atención las banderas de Israel. Para mí eso fue una de las primeras veces que yo me encontré en un movimiento o en una actividad evangélica y vi explícitamente muchas banderas de Israel. Eso me llamó la atención. Ya después he visto cosas mucho más explícitas. Por ejemplo, este famoso pastor, no sé si lo ubican, Billy Bunster, ¿sí? Que es famoso por tocar el chofar. Eh, pero claro, son aspectos que tratan de incluir la tradición de Israel y confundiéndola también un poco con la religión judía. También se ha dado mucho el tema de la tendencia de hablar en, como se dice, el hebreñol, ocupar muchas palabras hebreas en nuestro vocabulario común, que en realidad no tiene ningún sentido. A lo mejor desde un punto de vista, no sé, querrán generar más conexión, pero en vez de decirle Jesús, le dicen Yeshua, o a Dios le dicen Hashem, o Adonai, en vez de decirle Dios o Señor. Pero eso lo hacen ocupándolo como una especie de sello que implicara una mayor fidelidad al origen judío de Jesús, como que me acerca más a Dios por ocupar estas cosas. Y creo que es una práctica que en realidad viene a confundir y a entremezclar lo que es la tradición judía que influye en el cristianismo naciente, ¿cierto? Porque el cristianismo nace del judaísmo, si eso es un hecho, porque Jesús era judío, porque los discípulos eran judíos, porque las primeras comunidades fueron judías, pero de ahí hubo una expansión al mundo gentil. Pero se entremezcla esta tradición, cómo influyó en el cristianismo y el Estado de Israel político moderno. ¿Ya? Esas son dos realidades completamente distintas y hay que diferenciarlas. Esta confusión entre el Israel bíblico
Y el Estado de Israel ha llevado a justificar, como hemos dicho, la política internacional que ha llevado Israel, pese a todo, amparándose y justificando, ¿cierto? Argumentando la idea de que en realidad ellos son el pueblo de Dios. Y que como son el pueblo de Dios, Dios los va a proteger siempre. Entonces, cuando hay un conflicto bélico, cuando Israel, no sé, ha tenido batallas o guerras con Egipto, no, siempre va a ganar Israel porque Dios protege a Israel. Y esa ha sido la visión de muchas personas a lo largo de mucho tiempo. Incluso se amparan en textos bíblicos, como dicen, por ejemplo, el de Génesis 12:13, que este es muy conocido cuando Dios le habla a Abraham y le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, textos como estos se han ocupado para que en nuestras muletillas evangélicas, en nuestras frases cliché, digamos, bueno, y Dios bendiga a Israel. Y cuando decimos bendiga a Israel, pensamos en el Estado de Israel actualmente y no en el pueblo de Israel que se formó y que está hablando el texto bíblico. Son dos cosas diferentes. Hay otro pasaje, por ejemplo, que es más explícito en Números 24:9 que dice, bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito el que te maldice. Ahí habla directamente de Israel, porque el otro hablaba de Abraham cuando el pueblo todavía no estaba constituido. Em, pero al parecer habría ahí una enseñanza directa de que hay que tener ojo, porque tenemos que bendecir siempre a Israel para que nos vaya bien. Es como una especie de amuleto, ¿cierto? Yo bendigo y me va a ir bien. Incluso es transaccional, porque yo lo hago para que me vaya bien. No porque quiero que la gente de Israel esté bien, sino que yo sé que bendiciendo a ellos voy a tener bendición y si les tengo mala, me va a ir mal. Entonces es como un poco el karma. Y aquí yo quería ponerles algunos videos sacados de internet de cosas que han hablado algunos evangélicos y uno ve estos símbolos, estos signos que están presentes en esos encuentros. Vamos con el primero. No quiere ir el primero. ¿Va? ¿Lo ven o no? No, no lo ven. No quiere. Deme un segundito, se pegó. Ahí voy. A ver ahora. No. Aquí me falló la tecnología. ¿Ven? Porque Dios no quiere que muestre que Dios no bendice a Israel. Pero busca el original, Juanes. Voy a Quizás si lo buscar el tienes. original. A ver. Eh, Denme un segundito. ¿Va? Qué raro. A ver, déjame ver si puedo ver el link. Eh, estilo. No. No me dejó. Bueno, si no, se los mando después. Les mando después los videos que hablan de eso para no perder el tiempo en esto. ¿Ya? Pero básicamente les cuento que eran mensajes. Eran mensajes que, em, que explícitamente ocupaban los pastores o ciertos líderes para ocupando estos mensajes bíblicos, amparar y decir que en realidad Dios bendiga a Israel y ocupar la bandera del Estado de Israel como símbolo también en la liturgia o en los encuentros cristianos. Pero tomando estos pasajes en realidad hay un error detrás de todo esto, que la interpretación que se hace de esto se toman como verdades universales y para todos los tiempos. Y se justifica, ¿cierto? Se utiliza para justificar cualquier acción emprendida por el Estado moderno de Israel con motivos políticos, motivos militares, o bajo la idea, ¿cierto?, de que apoyar a Israel en realidad nos trae bendición. Y como les digo, desde la teología, lo que podemos ver es que
desde la teología del Antiguo Testamento, tenemos herramientas para abordar y reflexionar sobre este tema. Primero, hay que tener en cuenta que los textos del Antiguo Testamento nos narran la formación de la identidad de un pueblo que en su historia está reconociendo la presencia y la intervención divina. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel atraviesa el Mar Rojo y el mar se abre, ¿cierto? Ellos están viendo la mano de Dios directo en su liberación de la esclavitud, de la opresión del imperio egipcio. Entonces, ellos tienen esa seguridad que en la formación, en los orígenes, siempre Dios ha intervenido en su favor. Y recordemos que los escritos sagrados del Antiguo Testamento, obviamente, ¿quién los escribe? Ellos mismos, ¿cierto? Entonces, ellos se ponen como el pueblo escogido, porque así se sienten. Es como, haciendo un ejemplo similar, es como si, no sé, en una familia hayan, no sé, 10 hermanos y uno escribe un libro y dice, yo soy el hijo preferido de mi mamá. ¿Y quién lo dice? Yo lo digo. Entonces yo después digo, no, este libro que yo escribí dice clarito que yo soy el hijo preferido. Pero claro, si lo escribiste tú, lo estás relatando desde tu experiencia. Es algo similar que lo que ocurre con los textos del Antiguo Testamento, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros, a través de todo nuestro desarrollo teológico, hemos establecido ciertos dogmas que han distorsionado esa forma de entender el texto que está en el Antiguo Testamento. Porque al decir nosotros que la Biblia es palabra de Dios, entonces no decimos que el pueblo de Israel asimiló, interpretó o puso por escrito su idea de Dios. Lo que decimos es que Dios dice que Israel es su pueblo. No sé si se entiende o lo dije muy enredado. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Eso es clave, queridos amigos y amigas, es clave entender eso, que en realidad los textos que tenemos en la Biblia hablan de la experiencia de un pueblo, que es el pueblo de Israel, en su formación y cómo ellos asimilan la intervención de Dios en esa conformación del pueblo. Y por eso lo escriben. Pero siglos después, miles de años incluso después, es que esto recién se sistematiza y se pone en un dogma que esto es palabra de Dios. ¿Se fijan? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esa diferenciación, que cuando nace el texto bíblico, no nace en la forma final que lo tenemos nosotros. ¿Ya? Ok, dicho esto, también hay que tener en cuenta que la mayoría de los escritos del Antiguo Testamento, gran parte de ellos surgen en contextos bélicos, en contextos de guerras, donde lo que está tratando de hacer el pueblo de Israel es conquistar tierras, porque así se mueven y se conforman los pueblos en ese periodo de tiempo donde ellos están estableciéndose. Ellos, para poder ser una nación, tienen que ir y derrotar a otro pueblo y ganarles y, cierto, someterlos o expulsarlos y ellos vivir en esa tierra. Y así es la dinámica de los distintos pueblos que habitan la zona, ¿ya? Entonces, el pueblo de Israel cree que Dios le ha prometido ese trozo de tierra donde están ahí la media luna fértil que se llama, al costado del mar Mediterráneo. Entonces ellos sienten que esa tierra es para ellos y que Dios se la ha prometido. Entonces es casi que Israel tiene que vivir ahí, establecerse ahí porque es un derecho divino de Israel porque Dios se la dio. ¿Se fijan? Eso es lo que se ha construido en base a ese hecho. Hay que también recordar desde la teología que en esa época predominaba una visión de Dios de forma tribal, es decir, de un grupo de personas. La expresión también el Dios de los ejércitos, o como dicen en nuestras reinas Valera, Jehová de los ejércitos, es un Dios que lucha por su pueblo. Es un Dios que pelea batallas, que gana las batallas, que manda a someter a los enemigos. Entonces, cuando no entendemos esa diferenciación de que el pueblo está asimilando esa característica de Dios, es que después nos choca con el Dios de Jesús. Decimos, pero ¿cómo Dios Padre que es amoroso, que es acogedor, que abraza, cómo comulga
con este Dios del Antiguo Testamento que es guerrillero, que es bélico, que es violento. Es porque no hacemos esa diferenciación de las teologías que estaban presentes en su momento. ¿Ya? Por eso el pueblo de Israel es tan enfático y en expresarse de Dios de esa manera. Jehová de los ejércitos, Él me va a entregar los enemigos, ¿cierto? Él va a hacer que yo gane esta batalla. Dios pelea mis batallas. El problema es que los evangélicos no hemos hecho el cambio de switch y ver que Jesús nos presenta una dinámica totalmente distinta. Los evangélicos, sobre todo, seguimos pegados en el Antiguo Testamento y seguimos con las mismas expresiones que encontramos en ese momento del pueblo de Israel y no a lo que nos ha invitado Jesús. ¿Ya? Pero ahí voy a ir avanzando. Ahora vamos a ver algunos hechos históricos, ¿ya? No teológicos, históricos para entender un poco cómo se ha detonado el conflicto en el tiempo de Israel y Palestina, ¿ya? Mira, el pueblo de Israel logró asentarse en la región mediante conquistas, lo que hemos hablado, ¿cierto? Ganó en base a batallas. Posteriormente, cuando ya se asentó, que es después del periodo, viene el periodo de la monarquía, pensamos en el rey David, ¿cierto? En el rey Salomón, que ellos establecieron un reino ahí fuerte. Después ellos pasaron por distintas opresiones de distintos imperios. Pasó el imperio babilónico, ¿cierto? El exilio de Babilonia, el imperio persa, el imperio griego, hasta el Imperio Romano, que nosotros lo tenemos ahí con la intervención de Jesús, ¿cierto? ¿Por qué pasó por tantas opresiones si era un pueblo tan chiquitito? Es porque el pueblo de Israel tiene una ubicación estratégica clave, porque es una zona de tránsito entre el norte de África y Asia y el Oriente Medio. Entonces, al ser una zona de tránsito, es clave para movimientos estratégicos y políticos. Por eso es clave mantener quién tiene el control sobre esa media luna, ¿ya? Durante muchos siglos, Israel fue un pueblo oprimido y bajo el Imperio Romano vivieron uno de sus periodos más críticos. Roma toleraba las religiones locales, ¿cierto? No tenían mucho problema con que el pueblo sometido pudiera practicar lo que ellos creyeran, mientras pagaran los tributos. Y también mientras no hicieran mucho ruido, no hicieran revuelta, no hicieran mucho desorden. Cuando respetaban las normas romanas, no había ningún problema. Pero ante cualquier señal de rebelión, todo era sofocado con violencia, con brutalidad. O sea, los romanos hacían crucifixiones masivas y no se les movía un pelo, ¿ya? El pueblo judío, por su monoteísmo, eh, y por sus lugares sagrados era difícil de controlar. Entonces acá, en el punto 4 que está en el slide, ellos viven un momento clave en su historia, que es la destrucción del templo judío en el año 70 después de Cristo. El templo fue destruido y aquí miles de judíos son asesinados y gran parte del pueblo es dispersado por el mundo, lo que se conoce como la diáspora judía, la dispersión de los judíos en el mundo. Y a partir de entonces la religión y la identidad judía tenieron que adaptarse a vivir en esta diáspora, preservando una fe judía, pero ya sin templo y lejos de su tierra. Eso fue un desafío grande que tuvieron que vivir los judíos. ¿Ya? Posteriormente, aquí vamos a hacer un salto grande porque pasó por muchas ocupaciones, por muchos imperios. Pasó por uno de los más importantes fue el Imperio Otomano, y después del Imperio Otomano hubo dominio británico, ¿ya? Casi 2000 años después, ya estamos en la Segunda Guerra Mundial y todos sabemos lo que ocurrió en la persecución de Hitler, de los nazis, al pueblo judío y del horror que vivieron en el Holocausto, esa matanza y asesinato masivo a los judíos. Después de que la Segunda Guerra Mundial se termina, el pueblo judío fue autorizado a retornar a Israel. Después de 2000 años, eso fue un aspecto súper importante para ellos. En 1947, ¿cierto? La guerra termina en 1945, ¿cierto? En 1947 la ONU aprueba un plan de partición del territorio de Palestina, eh,
como una medida reparatoria por todo el daño que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se les permitió volver y se les dijo, oye, aquí van a tener cierto territorio para ustedes. Eso fue en 1947. En 1948 se crea el Estado de Israel, pero es autoproclamado por el movimiento sionista, ¿ya? No lo creó la ONU. Los mismos judíos fueron los que crearon su Estado, ¿ya? Y esta, pero la ONU les dice, oye, chiquillos, ustedes van a estar en estas partes. Y ellos llegan y no se ponen solamente en esas partes, se pusieron en más partes, invadieron zonas que no deberían haber invadido, ¿ya? Ocupó más territorio del que le fue asignado y empezó a tener alianzas estratégicas, ¿ya? Y en particular ellos siempre han sostenido una alianza estratégica con Estados Unidos, ¿ya? En 1967 ellos tienen lo que se llama la Guerra de los Seis Días, que tienen conflicto con Egipto, con Siria y con Jordania, y ganan esa guerra. Y a partir de esa guerra, ellos aún toman más territorio aún de lo que tenían, de lo que le había dado la ONU. Y a través de las décadas, Israel fue librando varias batallas y guerras con sus vecinos, y muchos de esas guerras donde ganaba Israel, muchas también lo interpretaban como señales de que Dios le estaba dando la victoria a Israel por sobre los otros pueblos. Se veía como un cumplimiento de las profecías bíblicas. Hoy Israel, el día de hoy, la Israel actual, controla gran parte de los territorios palestinos y tiene confinado a los palestinos a zonas reducidas, que es la Franja de Gaza, que es una de las zonas más conflictivas, ¿cierto? Más peligrosas, porque ahí es donde se producen más los enfrentamientos. Y Cisjordania, ¿ya? Entonces, para que nosotros tengamos en el mapa político, geopolítico, durante la Guerra Fría, ¿cierto? Que es la guerra de las grandes potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos siempre apoyó a Israel y siempre ha tenido un apoyo desde 1967 acérrimo de financiar a Israel, de potenciar, de ayudar, de mandar soldados, de comprar armas para Israel, que no ha sido gratuito. Israel es como el representante de Estados Unidos en Medio Oriente. Y por su lado, la Unión Soviética y Rusia han apoyado, por ejemplo, a Irán, ¿cierto? Enemigo de Israel. Entonces, todo esto ha sido un caldo de cultivo para siempre generar una tensión en Medio Oriente, ¿ya? Esa tensión que siempre hemos visto, o sea, desde que yo soy chico, siempre algo ha pasado allá en Medio Oriente que nos tiene a todos con los pelos de punta. Y todo eso también converge en unos pocos metros cuadrados en la ciudad de Jerusalén, aquí donde estoy yo transmitiendo. Que Jerusalén es una ciudad dividida, es una ciudad que está bajo el control israelita, pero la explanada del templo es administrada por musulmanes. Entonces, en pocos metros cuadrados conviven judíos, musulmanes y cristianos, ¿ya? Espero que no haya sido muy densa esta parte de la historia. Pasamos solamente aquí para que ustedes vean visualmente cómo fue la evolución de la toma de Israel del territorio donde están ellos actualmente. En 1947, la propuesta era esta de la ONU. Lo que está en verde iba a ser un Estado judío y lo que está en azul iba a ser un Estado árabe. Esa era la distribución. Pero después Israel se tomó más territorio, como les decíamos, se tomó más territorio del que debían. Después de la Guerra de los Seis Días en 1967, ocupó todo el territorio. Y ya hace poco, recién en el 2000, ellos se les dio ciertos territorios con administración palestina, que es el lado acá de donde está Cisjordania. Jerusalén queda justo al medio, de hecho queda dividida, y la Franja de Gaza, que está acá. ¿Ya? Entonces, esta es la distribución actual del Israel. Lo verde. Cisjordania es un territorio con administración árabe, pero que no se reconoce como un país, que está donde está la mayor población de palestinos y acá está la Franja de Gaza. ¿Ya? Eso es visualmente como es el día de hoy el territorio de Israel. Y ahora vamos a dar un giro hacia el Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Qué nos dice la teología del Nuevo Testamento?
Lo que podemos decir desde el cristianismo es que en realidad no podemos justificar ni respaldar al Estado de Israel con argumentos bíblicos, producto de todo lo que acabamos de ver. En Jesús vemos que Dios deja de ser tribal. Dios no le pertenece a un pueblo. En el cristianismo Dios es universal. Dios es Dios del mundo. No es solamente de Israel. Es un Dios que da su vida por toda la humanidad, como dice Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo. No porque amó a Israel, porque ama al mundo. Y al mundo significa los seres humanos y también los demás seres vivos que existen, todo lo que contiene. Incluso es más, po, Dios es Dios de la humanidad y de la creación. Entonces Dios no tiene nacionalidad y Dios no tiene religión. Dios no es Dios de los cristianos. Por eso, acá en Amor como Pasivo, por ejemplo, entendemos y conversamos abiertamente con otras religiones y no lo intentamos convertir. Podemos ser hermanos con los musulmanes, podemos ser hermanos con los judíos, podemos tener contacto con otras espiritualidades ancestrales, porque Dios es uno y no le pertenece ni a una nación ni a una religión. Entonces, en ese marco, resulta ridículo, disculpen que lo digan así, pero lo tengo que decir, ridículo, ridículo, como dice Guru Guru, ridículo, ver banderas de Israel en marchas por Jesús. No tiene, no tiene sentido, no tiene cabida, no tiene coherencia. Es no entender nada del mensaje evangélico. El cristianismo no tiene relación alguna con la política israelí. Nada. Y mucho menos el cristianismo puede justificar guerras o actos violentos. Es impresentable. Uno de los videos que yo tenía ahí para compartir con ustedes, que después se los puedo mandar, era Benjamín Netanyahu hablando de los cristianos. Decía que el mayor aliado de Israel eran los cristianos, porque ellos entendían su causa y los apoyaban. Y él también, Netanyahu, había hecho que el cristianismo se pudiera practicar de forma libre en Israel, que es de las pocas naciones en Medio Oriente que lo hacía, y que entendía la persecución que vivían los cristianos en Oriente. Entonces, alguien que está respaldando una política de guerra que ha matado a más de 67.000 palestinos y más de 18.000 niños y ha dejado un país destrozado o una región destrozada, que venga a decir que los cristianos son sus mejores amigos, es pensar que Hitler nos diga que los cristianos somos los mejores amigos. Es aberrante, es realmente aberrante. Eso no es para sentir orgullo, es realmente para replantearnos cómo estamos siendo vistos los cristianos en este tipo de temas. Desde el Nuevo Testamento, el concepto de pueblo escogido se universaliza, cambia, se amplía, ¿cierto? Eso tiene que ver hay pero muchos signos en el Nuevo Testamento que nos hablan de eso. Uno de ellos es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, cuando Dios habla en diferentes lenguas que algunos, ¿cierto? Algunas tradiciones lo toman que significa hablar cosas que nadie entiende. Y es todo lo contrario, es hablar cosas que todos entienden. Si eso fue el milagro de Pentecostés, es que todos escuchaban en sus propias lenguas hablar las maravillas de Dios. Ese es el milagro, que todos entiendan el mensaje, no que nadie entienda. Eso es hablar en lengua. Y eso es como uno ve que el mensaje del cristianismo es para todas las naciones. Porque los judíos creían que Dios hablaba en hebreo. Por eso la Torá está en hebreo. Pero en el cristianismo eso cambia. Dios habla el lenguaje de todos los pueblos. Y ese es el signo del cristianismo. Entonces ya no se refiere a una nación específica, sino que toda persona responde al llamado de Dios mediante la fe y el amor al prójimo. Como dice ahí el texto de Gálatas, ya no hay judío ni griego porque todos
somos uno en Cristo Jesús. No hay hombre y mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego. Somos todos los mismos, somos uno en Cristo Jesús. La fe trasciende esas fronteras, rompe esa barrera cultural, esa barrera religiosa, esa barrera lingüística, esa barrera social, esa barrera económica, esa barrera política. Todas esas barreras las rompe el cristianismo. Y a eso es lo que nosotros, sí, por eso somos súper importantes. Pero hay que enfocarse en lo que realmente importa, ¿cierto? Porque andar con las banderas de Israel, como decimos, hacemos el ridículo. Pero este es el camino que nos ha mostrado el Señor Jesucristo. Aún así, con todo esto que hemos conversado, hay muchos creyentes que continúan viendo a Israel como el reloj de Dios, ¿cierto? Siempre miran a Israel porque parece que para allá va a pasar las cosas importantes, allá va a venir el anticristo, allá se va a presentar, no sé, o Jesús va a volver allá, como que todo pasa allá, todo lo importante pasa allá, como si el futuro de la humanidad dependiera de los conflictos que hay en Jerusalén. Pero querido y queridas, Dios no está más presente en Jerusalén que en La Pincoya, o que en Renca, o que en Conchalí, o que en nuestras casas. Dios no está más allá que acá. Esa visión de Dios que habita en ciertos lugares, por ejemplo, los judíos pensaban que Dios habitaba en el templo, entonces la presencia de Dios estaba ahí. Eso cambia. ¿Por qué? Porque en el cristianismo creemos que Dios vive en uno. El Espíritu de Dios mora, por eso uno es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque vive en uno. Entonces, no es la región, no es la ciudad, no es el templo judío lo importante. No podemos estar esperando que, sí, se va a reconstruir el tercer templo, entonces cuando se reconstruye el templo va a venir el fin. ¡Patrañas! ¡Patrañas! No, no podemos pensar eso. No podemos ver a Israel como reloj de Dios si Dios nos ha mostrado que en vez de mirar hacia allá tenemos que mirar hacia todo el mundo. Algunos siguen esperando la venida de Jesús o el regreso de Jesús vinculado a las guerras de Israel. Que tiene que ocurrir la guerra porque la Biblia dice que ocurrirán guerras para que venga el fin. Entonces esperamos la guerra o no hacemos nada por ella, porque están profetizadas. El surgimiento del anticristo. Entonces, en realidad, vemos que a veces estamos muy perdidos con respecto a lo que significa realmente el cristianismo. Ahora, todo lo que he conversado no significa o no implica desconocer o minimizar el sufrimiento histórico del pueblo judío, ni tampoco menospreciarlo y decir que ellos no deberían existir como un Estado, por ejemplo. Lo que apuntamos es que ninguna acción política puede justificarse teológicamente a costa de la dignidad y la vida de otros pueblos. No se puede. El mandato cristiano es estar al lado de quien sufre. Dios ha tomado partido por quienes sufren, por estar en la causa de quienes sufren. Jeremías 22 dice, cuando Dios, el profeta, enfrenta al rey de Israel y le dice, oye, tu padre, le dice a un rey, tu padre era bien visto por Dios. Pero le dice, ¿por qué era bien visto? ¿Porque hacía banquetes? ¿Porque hacía cosas grandes? No, le dice. ¿Sabes por qué tu padre era bien visto por Dios? Porque defendía la causa del pobre, del huérfano y de la viuda. El pueblo de Israel era especial porque era un pueblo chico. Ve la intervención divina de Dios porque era un pueblo oprimido por los egipcios. Dios siempre estuvo con quien sufre, siempre ha estado con quien sufre. Y ahí es el lugar donde tenemos que estar nosotros. Hoy el pueblo palestino es el que está siendo oprimido. Y nuestro deber cristiano es acompañar su causa y abogar por la paz. Pensamos en un escenario hipotético. En 100 años más, los palestinos tienen un arsenal bélico gigantesco y se da vuelta la tortilla y ahora los palestinos hacen lo mismo que están haciendo los israelíes con ellos. ¿Cómo deberíamos actuar en 100 años? Deberíamos estar con los israelíes. Porque aquí
Ser cristiano no significa tomar partido a ciegas. Decir, no, yo voy a estar para siempre con los palestinos. No. O yo voy a estar siempre en contra de Israel. No, porque lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial fue una aberración con ellos. Pero uno tiene que ser contextual en su análisis. No puede aplicar un texto bíblico y decir, sí, para siempre va a ser esto así. Tenemos que vivir los principios del Evangelio, que son la justicia, la compasión, la paz, sin distinguir raza, género, religión, condición, etcétera. Y ya para finalizar, como dice, ya estoy terminando, ahí cuando uno se alivia en las predicaciones, ya estoy terminando. No debemos distorsionar el mensaje evangélico. El mensaje evangélico me refiero al mensaje de Cristo, no al mensaje de la religión evangélica. Mensaje de Cristo, que se centra, ¿cierto? Y vuelvo, yo siempre les digo lo mismo, el sermón del monte, ser pacificadores, en practicar la misericordia y la justicia en todo ámbito, en todos nuestros campos de acción. Todo lo que se aparte de esto no puede considerarse cristiano ni puede ser respaldado. Por mucho que diga Jesús atrás, si en su discurso, en sus prácticas, no tiene la justicia, la misericordia, el amor, la compasión, en realidad no es cristiano. Solamente como un paréntesis, este pastor que, mm, que predicaba en la Plaza de Armas y que se hizo famoso hace un tiempo porque había unos adolescentes que se estaban riendo y le dice, oye, ¿qué te reís tú, moquillento? Ya te voy a pegar un bibliazo en la jeta. ¿Lo vieron eso, no? Ya reapareció. Reapareció y hoy día el portal Net publicó un video de él que estaba predicando en su iglesia con una menorá, este candelabro judío de siete velas, ahí al lado. Y hoy día se mandó, bueno, debe ser viejo, pero hablaba de que en realidad las mujeres no se pueden pintar y que parecen payasos y no se pueden teñir el pelo y que las crespas quieren ser lisas, las lisas quieren ser crespas. Y uno ve eso y ya, o sea, que esté en medio de una iglesia es terrible, pero hay un tema de decencia, de sentido común. Eso es de mal gusto donde estés. Y qué aberrante que sea en un púlpito. Hace poco también se hizo viral un video de un cristiano que estaba, creo que no me acuerdo en qué parte, en qué país, pero había un grupo de musulmanes orando en su momento sagrado y este llega con un megáfono y empieza a rezar el Padre Nuestro. No sé si lo vieron, hace poquito salió. Y a gritarle, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Y al final decía, en vez de líbranos del mal, dijo, y líbranos del Islam. Y yo digo, o sea, eso, eso es lo que estamos transmitiendo como cristianos. Poco respeto. O sea, no tenemos un mínimo de... no tienes que creer en Dios para ser, yo digo, ser decente. Un mínimo de respeto. Entonces, todo eso a mí me revuelve la cabeza cuando veo esas cosas tan aberrantes de los cristianos. O de los que dicen ser llamados cristianos, porque yo no lo considero ser cristianismo. El problema es que eso es lo que se muestra, es lo que vende, es lo que le llega a la gente. Em, y es triste, da rabia, de que eso es lo que se hace viral en los evangélicos. Entonces, por eso yo digo, por más que diga Jesús atrás, si en realidad no está alineado con estos principios, no es cristiano. No es cristiano. Por mucho que diga, por mucho que tenga un templo, por mucho que alguien se diga pastor, por mucho que tenga una iglesia, porque tenga años, eso no vale nada, no pesa nada en comparación a lo que realmente nos apunta el texto bíblico. Entonces, como cristianos debemos leer los textos bíblicos dentro del contexto histórico y teológico, sin trasladar sus promesas nacionales a un terreno político contemporáneo. Eso es un error. Pensar que lo que dice la Biblia es una verdad universal y aplica para el pueblo de Israel haga lo que haga. Y nuestra tarea al día de hoy, nuestro rol,
sigue siendo ser constructores de paz, sigue siendo denunciar la injusticia de donde venga y seguir el ejemplo de Jesús en compasión y en amor. Eso, queridos y queridas, voy a dejar de compartir. Eso quería conversar con ustedes. No sé qué les parece, algo les despierta, les llama la atención, quieren conversar algo al respecto. Disculpen si me alargué mucho, pero hay que dar harto. Es que este tema tiene demasiadas perspectivas, muchas aristas. eh, entonces es clave poder entenderlo desde esas dimensiones, desde el punto de vista teológico, que pesa mucho, lo que es desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista ético cristiano. Entonces, tuve que darme un poquito el tiempo para que sea más completa la idea. Y eso, lo escucho, no sé si alguien quiere mencionar algo. Yo a veces pienso, Juan, es que Dios se dio cuenta que estas personas no estaban muy bien y prefirió ampliar su criterio de una sola nación y la amplió a todo. Sinceramente creo que esas personas, no sé, el otro día leí un comentario yo en, no sé si en Twitter o en un diario que decía, oye, realmente hoy día entiendo a Hitler. Cacha, a ese nivel ha llegado la gente que piensa, oye, Hitler, y claro, me puse a buscar después qué fue lo que gatilló que Hitler haya reaccionado así contra los judíos, y fue porque Hitler se dio cuenta de que estaban haciendo mucho daño a ellos, pues y hacían mucho mal. Los judíos eran dueños prácticamente de Alemania en términos económicos. Lo echaron a patas de un trabajo, ponte tuvo una fábrica de que los dueños eran judíos y ahí le agarró mal y toda la cuestión. Yo últimamente he pensado eso, que Dios amplió a su pueblo escogido y lo amplió para toda la humanidad en Jesús, producto de que ellos no reaccionaron, no supieron tomarlo bien. Yo creo que, no sé, siento que no son buenas personas desde su inicio, digamos. Y lo otro que quería compartir, que te hice la pregunta el domingo, no sé si todos vieron las preguntas teológicas de Juanes, eh, esa pregunta acerca de la divinidad, porque también yo había leído algo y me lo aclaraste. Eh, claro, pues, o sea, el entendimiento de que Jehová, Yahvé, digamos, era el Dios de los judíos, po, y peleaba con los otros dioses de los pueblos del lado, digamos. Los pueblos vecinos tenían otros dioses, entonces Yahvé estaba como en un paralelo peleando con los otros dioses, digamos. Y muchos no entendían que Dios era más, estaba como más arriba, digamos, por eso te puse yo como más arriba. Y ahí tú lo explicaste que después se fue cambiando la forma, pero yo creo que los judíos siempre fueron tan eh, individualistas, creo yo, hasta el día de hoy. Yo no he conocido a mucha gente así como de raza judía, como para poder hacer una idea distinta, pero por lo que se ve tengo esa impresión. Eso. Mm. Sí, ahí es interesante eso porque, claro, desde nuestra perspectiva religiosa cristiana y que tenemos un origen judeo-cristiano, nos da la impresión de que Dios siempre estuvo con el pueblo judío y después se universalizó. Pero en realidad Dios siempre ha sido universal. Dios ha estado con todos los pueblos siempre. Lo que pasa es que nosotros recopilamos tradiciones de un pueblo y las expandimos, que es un tema cultural. Pero Dios está con los habitantes prehispánicos acá en América, estaba en Asia lejana, ha estado con toda la humanidad en todo tiempo. Hay un tema de revelación, hay un tema de entendimiento divino, eh, pero claro, es como que lo que nosotros nos ha quedado es que Dios estaba en Israel, todos los demás eran paganos y nosotros adoptamos ese Dios de Israel y lo entendimos mejor a través de Jesús. Entonces, sigue esa forma
como hegemónica o superior de creer que los cristianos seguimos teniendo como la verdadera revelación. ¿Cachai? Que superamos a los judíos porque nosotros entendimos quién era el Mesías y además le mostramos a todo el resto quién realmente es Dios. Entonces yo sé que eso está presente porque así se nos ha presentado, así se nos ha transmitido. Pero Dios ha sido Dios desde antes del pueblo judío, ha sido antes del ser humano, ha sido antes de que hubieran naciones. Dios ha estado con todos, con todos. Y ahí, por ejemplo, cuando uno ve la historia de la evolución del ser humano, también se hace esas preguntas y ahí amplía incluso más la mirada. Porque antes que estuviera el ser humano, que el ser humano es súper nuevo en la Tierra, eh, imagínate que nosotros hablamos de que el Homo sapiens, ya voy a poner evolutivo, pero el Homo sapiens tiene 100.000 años en la Tierra, 100.000 años, y la Tierra tiene 4,5 millones de años. Entonces, ¿qué hacía Dios antes? ¿Se aburría? No, po. Dios era Dios antes de eso, antes de la que se llama la revolución cognitiva, donde el ser humano empieza a desarrollar su pensamiento y empieza a poder elaborar el lenguaje y empieza a poder comunicarse y ahí empieza a organizarse y ahí surge la humanidad. Pero antes de eso Dios era Dios, mucho antes de todo. Entonces, claro, uno cambia su perspectiva. Pero interesante como lo que mencionabas tú también, que hay que darle una vuelta a ese aspecto que nos han transmitido de forma tan rígida de Dios. ¿Eso algo más, chicos, chicas? ¿Algo más que quisieran comentar? Yo agradecer porque me queda la película mucho más clara. No estaba tan perdida tampoco, pero sí, el otro día fui al concierto de Silvio en el Movistar ¿Ya? y él lee un poema, bueno, lo leyó en todos los conciertos de este conflicto igual y es súper bonito. Voy a ver si lo encuentro para mandárselo. Pero en pocas palabras dice que no puede entender, bueno, el autor del poema, porque él no era el autor, pero decía que como que no podía entender cómo los judíos habían olvidado todo lo que ellos pasaron y ahora se lo están haciendo a otros. Y es un poco lo que a veces igual nos pasa a nosotros, pues como no le hagáis al resto lo que a ti no te gustaría que te pasara o que te hicieron. Eh, Así que si lo encuentro, se los voy a mandar al grupo. Está muy, muy bonito. Gracias, Nati. Sí, pues ahí nosotros tenemos en la Torá o en la Biblia hebrea, tenemos textos explícitos que dice, Dios le dice, no oprimirás al extranjero, dice, porque tú fuiste esclavo en Egipto, yo soy el Señor. O por ejemplo, hay un mandato de que en las cosechas no se coseche el 100%, que se deje algo que lo que cae no se recoja. ¿Por qué? Porque después viene quien no tiene y recoge de eso y puede comer. Entonces, la ley judía tiene aspectos muy piadosos, muy generosos. Pero el ser humano, porque yo no lo encasillaría netamente en el pueblo judío. El pueblo judío es una representación, un subconjunto de lo que nos pasa a nosotros como seres humanos. Si vemos nuestra historia como cristianos también, uh, tenemos también tanto que hemos actuado mal y que seguimos actuando mal y que vemos, como digo, seguimos haciendo el ridículo en algunas cosas. Em, Claro, en otras cosas tal vez no tenemos el impacto que tienen los demás, pero a lo mejor es porque nos falta poderío. Si a lo mejor tuviéramos el poderío de otras naciones o de otras religiones, tal vez seríamos peores incluso. Entonces, pasa eso, que uno se olvida de dónde viene, se olvida cuando le faltó, y Dios constantemente nos viene a recordar, oye, ojo, acuérdate que tú no tenías que comer, así que déjale al otro para comer. Y ahí está un poco, esa es la gracia del estudio y del repasar la escritura, pero claro, nuestro ojo que filtra, en general se fija en el texto que dice, oye, el hombre no se acostará con el hombre porque es abominación, en vez de decir, oye, no, déjale al que no tiene para que pueda comer.
o no oprimas al extranjero, preocúpate de la viuda, del pobre, del necesitado, etcétera. Así que ahí vamos, tenemos que seguir aprendiendo. ¿Alguien, alguien más de los que está ahí? ¿Andy? Sí, yo. Sí, mira, al contrario de la Nati, yo sí estoy muy perdido en esto. Nunca me he metido mucho en el conflicto, solo sé que se pelean ahí todos con todos. Eh, pero claro, ahora tú haces mención, mencionabas que decías que el pueblo de Israel como que se autoproclamó y que se hicieron como una encuesta en ellos mismos. Me acordaba del chiste del Bombo Fica cuando decía que la plaza De ¿de dónde? Purén. De Purén era la más linda del mundo según una encuesta que se hizo ahí mismo en Purén. Entonces como que se apropian de esto y lo ocuparon para hacer el pueblo escogido por Dios, el linaje escogido, y lo cantábamos, yo me acuerdo, cantábamos esas canciones y ahora como que digo, nunca me detuve a pensar como en qué estaba cantando. ¿Cachai? Era como, me gustaba la música, me gustaban los instrumentos y la letra, la verdad es que nunca le puse atención más allá de que dijera que era Dios y que éramos cristianos. Entonces, me quedé con eso y empiezo a pensar así como qué tan diferentes somos ahora de esos israelitas que actualmente también queremos como acapararnos de Dios y hacer nuestra religión, como el pastor que decía el del Biblias en la jeta. Eh, Como que queremos, amoldamos a Dios a nuestro pensamiento y es el que queremos vender. Vas, es como, me parece cómico o raro, por decir lo mismo, que al ir a diferentes iglesias se escuchen cosas tan distintas de un mismo Dios, de un mismo texto, de una misma Biblia. Eh, Como que la teología se le pasó. Eh, yo siempre te lo digo a ti, tú, cada vez que te escucho algo tuyo es como todos esos factos, tú te tiras puros factos del evangelio, del cristianismo, de la iglesia, de la religión. Siempre te tiras por factos. Todavía estoy impactado con que cuando hablaste del, de la creación, cuando estaba Adán, Eva, Caín y Abel, que no eran cuatro personas, sino que eran cuatro pueblos, porque se les decía, a una persona se le decía como el pueblo de, entonces no eran cuatro, eran más. Y yo dije, pero bueno, tengo 40 años y ¿cómo es posible que primera vez que escuche estas cosas? Y, y me siguen impactando. Entonces, eh, cada vez que escucho estas cosas, me siento que me voy, como que voy, no sé, rompiendo, no sé, bloques muy conservadores que tenía, que quedaron puestos de mi antiguo yo y me gusta. Pero también me cuestiono y digo, como con lo que me quedo hoy día, como qué tan diferentes somos si también todavía nos queremos seguir acaparando de este Dios. No, que Dios le gustan los himnos nomás. No, que a Dios hay que cantarle, hay que hacer culto online. No, que Dios, hay que ir a la iglesia. No, que hay que ir al punto. Como que cada uno tiene su propio Dios según como uno lo ve. Y eso es lo que quizás hace que muchas iglesias estén cada vez más vacías. Esta poca tolerancia o poca moldeabilidad de ser más, no sé, más permeables, más adaptativos, no sé, actualizarnos. Nos falta ser un poquito más como los celulares, ir actualizándonos cada vez que encontramos un error, sacar una nueva versión para poder ir mejorando. Así que eso. Sí, al tiro te doy la palabra, Pato, que quiero tomar algunas cosas que dijo el Andy.
Claro, pues yo también me acuerdo de El Poderoso de Israel, uno cantaba El Poderoso de Israel, Cantaré al Señor por siempre, o Moradora de Sión, y ahí uno cantaba esas cosas como decís tú y no se cuestionaba, y seguíamos preservando esa idea del Dios del pueblo escogido. Y con lo que tú mencionas de que qué cosas seguimos replicando, sí, absolutamente creo que caemos en muchos errores, incluso, y ahí ese es un tema que yo lo trato en el libro de la propuesta no tradicional de Jesús, que es esta crítica un poco a nosotros mismos, de que todo lo que combatió Jesús con los fariseos, nosotros nos hemos puesto en el lugar del fariseo en vez del lugar de Jesús. Todo lo que confronta de la religión institucional. Ah, mira, ahí está la tía la Nati. Bien, eso. Propaganda. Aunque no estaba preparado. Pero Lo estaba eso. sacudiendo justo antes, sí, está lleno de Estaba polvo. firmando la pata a la mesa. Eh, claro, o sea, por ejemplo, uno ve cómo Jesús confronta esta religión que es ciega, esta religión que es poco compasiva, y cuando uno mira la religión de actual, es igual que los fariseos. Es muy parecida a los fariseos. E incluso como dices tú, que el pueblo judío tomó cosas que ellos mismos dijeron sobre Dios y las hicieron propias y así se mostraron como el pueblo escogido. Nosotros lo hacemos con Jesús y tenemos estos textos de decir, bueno, es que Jesús, la palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, ocupamos el embudo nuevamente, estrechamos el camino y pensamos, y no nos damos el trabajo de pensar, ¿y quién escribió eso? Los seguidores de Jesús. Ah, ya. Y en último caso, ¿quién dijo eso? Ah, Jesús. Ah, entonces él mismo está diciendo que él es el camino. Ah, ¿y dónde está escrito eso? En la Biblia. Ya. ¿Y quién hizo la Biblia? Los cristianos. Ah, entonces los cristianos estamos diciendo que Jesús solamente es el único camino. Sí, porque eso es palabra de Dios, pero nosotros mismos lo decimos, po. Entonces caemos en la misma repitencia, en el mismo bucle del judaísmo. Y seguimos y queremos imponérselo a todos. ¿Te fijas? En la sociedad, en las otras religiones, y lo ocupamos como nuestro caballito de batalla, nuestra bandera de lucha. El mundo tiene que conocer a Jesús y creer en Jesús y solamente en Jesús, porque en Él hay salvación y en ninguna religión puede cambiar tu sed, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Entonces, todas esas cosas convergen y ayudan, alimentan una visión de Dios que no es, no es. Hoy iba a decir algo hereje, pero no lo voy a decir, voy a dejar al pato mejor, antes que me autofune. Oye, sí, me acordé, Juana, de que no sé si tú nos puedes contar, porque yo también tengo dudas de eso, que este conflicto de Israel con Palestina viene de Esaú con Jacob, que venía de ahí, o después de los filisteos, que sé yo, que los filisteos de la Biblia son los palestinos hoy día, pero yo no sé si esa cuestión tendrá algún asidero, digamos, el tema de Jacob con Esaú, que venían peleados y que después vinieron las descendencias y se separaron. Esa duda tenía. Algunos dicen, Pato, que es incluso anterior. Muchos lo atribuyen a Isaac A Isaac y a y Ismael. Ismael, eso yo igual había leído. Sí. Lo asocian a que Abraham tuvo a Isaac, pero antes tuvo a Ismael. Entonces se acuerda que Ismael fue hijo de Agar y que Sara después tiene a Isaac. Pero claro, se supone que de Ismael vienen los palestinos, los árabes. Los eh, árabes, claro. claro, entonces, pero ellos dicen, pero él es el primogénito, él es el hijo de la promesa, pero los judíos dicen no, porque la Mm. bendición Abraham se la da a Isaac. Pero en realidad, como dijo el Andy, esa cuestión no tiene ningún asidero histórico, eso es construcción de Claro. tradiciones. No es que existió un Mm. Abraham y después existió Isaac y después, esa es una construcción, una elaboración narrativa para tratar de explicar o tratar de dar a entender cómo surge el pueblo. Pero claro, ¿no? O sea, esas son adaptaciones y tradiciones, pero hay una aberración en ese sentido, lo que mencionas tú. Por ejemplo, y aquí yo voy a funar algo y a decir nombres nomás. Porque ya Dale, la otra estamos en vez confianza.
Sí, la Eli compartió de una persona y después nosotros andamos hablando. Ya, pero aquí yo voy a hablar. Itiel Arroyo. Itiel Arroyo hace, que es un conferencista español, pero que lo invitan a toda Latinoamérica a dar sus conferencias. Él andaba hablando de que en la Biblia aparecían los colores de los jinetes del Apocalipsis con el color rojo, con el color blanco, con el color negro. Y eso, curiosamente, esos jinetes del Apocalipsis eran los mismos colores de todos los estados árabes. Entonces, los estados Mm, árabes traían la muerte y los estados árabes, por ejemplo, la bandera de Egipto, etcétera, todos los del Medio Oriente, los musulmanes eran el anticristo y los cristianos somos los buenos que traemos el mensaje de Jesús. Entonces, ese tipo de aberraciones a través de las adaptaciones y la tergiversación de elementos que no tienen nada que ver una cosa con la otra, contaminan y mm, muchas de las personas que escuchan eso dicen, oh, tiene razón, porque se presentan un sistema y un esquema coherente, que si uno lo lee y dice, ah, en realidad dice eso, y lo conecto con lo otro, pero son conexiones antojadizas. Y que en Mm, realidad no tienen asidero uno con la otra. Lo mismo con el tema de Caín y Abel, o sea, perdón, los hijos de Noé. Ustedes no sé si saben que cuando se maldice a Cam, claro, que de eh, Can venían los negros. que de Cam venían los negros, entonces como la Biblia decía que Cam iba a servir a sus hermanos, de esa manera se amparaba la esclavitud, porque no la Biblia sabía decía eso que yo. Cam debía servir a sus hermanos, y como de Cam descienden los negros obviamente tenían que servir a los blancos. Entonces Claro. la Biblia se Mm, ha utilizado de forma aberrante durante mucho, mucho tiempo. mm, Pero aquí destapamos todas las papitas y decimos la verdad como es, nomás directa. Pero Sí, me sí, hace mucho sentido lo lamentablemente que caemos en eso. dices, porque claro, o sea, los evangélicos hoy día en general todavía siguen arrojándose la autoridad, no sé, porque que son los verdaderos, que tienen la verdad. ¿Cachai? Esa cuestión es mm, cuático, porque todavía hay iglesias que dicen, oye, nosotros tenemos la verdad y los demás están todos mal. Y hay 4.000 religiones po, en el mundo, hay más de 4.000 religiones, entonces es extraño Sí. Sí, eso. no les voy a decir la frase hereje que iba a decir, pero a lo mejor en un encuentro presencial se las lanzo. Tengo ahí una Te la frase. voy a cobrar. para que no haya evidencia. Sí, para que nadie me grabe. O le pongo detener grabación y se las digo. No, te lo voy a dejar Al ahí, te lo voy a final, dejar al ahí. final. Pero si ya detuviste la grabación. No, 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 sí estoy grabando. Ah, Todo ha quedado grabado hasta el momento. Así que no, pero después se las digo. Después se las digo la frase que yo sostengo. Así que voy a dejar de grabar para que este mensaje quede listo, para que los otros lo puedan